gusto saludarte, Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, David. Muy buenas noches. Carlos, me gustaría que habláramos un poco de información que yo di a conocer ayer en la televisión, que hoy publiqué en mi columna, y otra información que hoy ha estado ahí sobre una importante detención, captura y de gente de factureros. ¿Por qué no me platicas un poco de estas historias, Carlos? Sí, como no, mira, yo lo que te puedo decir de los asuntos que yo tengo a mi cargo, yo tengo que velar siempre por el principio de sigilo de las investigaciones, del principio de debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Yo lo que te puedo decir es que cada 4 días la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, aprende a un evasor fiscal. Y en los casos cuando ejercen ellos o cuando llegan a cabo estas aprehensiones, en todos los asuntos tenemos auto de formal prisión o de vinculación. Esto es, cuando se giran órdenes de aprehensión, siempre tenemos autos de formal prisión o de vinculación, y el área penal que tenemos aquí en la Procuraduría tiene el 92% de asuntos ganados. ¿Cómo se logra? Yo creo que hay dos cosas aquí, Carlos. ¿Cómo se logra esa efectividad? O sea, ¿cómo se logra esa efectividad y luego mantener que los juicios terminen siendo ganados? Uno de los problemas que tenía estructuralmente el gobierno mexicano, que perdía muchos casos fiscales. Yo te puedo decir que la historia de la Procuraduría, y sobre todo con la entrada del nuevo sistema oral, la efectividad subió. ¿Por qué? Porque somos muy estrictos en la promoción de los asuntos. Nosotros tratamos de presentar todos los juicios donde tenemos plenamente acreditado la configuración del delito. Entonces, es decir, para decirlo coloquialmente, cuando tenemos los pelos de la burra en la mano es cuando presentamos las querellas. Por eso la efectividad de nuestros asuntos es muy alta. Respetamos perfectamente el debido proceso, el sigilo en las investigaciones y el principio de presunción de inocencia. Carlos, yo creo que es una parte fundamental para hacer el trabajo que debe hacer los organismos recaudadores, que es que se paguen impuestos, que todo mundo que debe pagar impuestos los pague, y que el que no los pague responda ante la ley. ¿Cómo organizar esto? ¿Cómo determinar los casos? ¿Cómo buscar este número que a mí me llama muchísimo la atención, que sean un evasor cada 4 días en promedio? Estos son números que ha publicado la Procuraduría Fiscal de la Federación en conjunción con la Fiscalía General de la República. Hay varios comunicados donde damos a conocer la efectividad que estamos teniendo para llevar a cabo estas aprehensiones. Y así es como lo estamos manejando y como se está llevando a cabo, y con la entrada del de la nueva ley, o digamos de las reformas en materia de empresas fantasma, esto va a ser ya el común denominador. ¿Cómo? Es que yo creo que, ¿cómo se va distinguiendo? ¿Cuál es Te preguntaré más sobre la estrategia, digamos, no sobre casos particulares. ¿Cuál es la estrategia ahí? La estrategia, en primer lugar, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo que queremos es desmantelar las bandas de crimen organizado que se dedican a la venta de facturas. Entonces ahí tenemos un grupo especial que se está capacitando y que está trabajando en conjunción con la Fiscalía para llegar a estas cabezas. Eso es lo que estamos trabajando por un lado. Y por el otro lado, estamos trabajando con el SAT para que una vez que procesen la información de quienes en febrero presentaron su declaración el 17 de febrero y compraron facturas u omitieron el pago de contribuciones con las limitantes que establece la reforma para delitos de seguridad nacional, delitos fiscales que afecten la seguridad nacional, puedan tener prisión preventiva. Esto es, en próximos meses tendremos las primeras órdenes de aprehensión. Con gente que haya violado la ley a febrero, digamos, ¿no? En enero, a partir de enero. O sea, enero, febrero. Sí. Ahora bien, ¿cuánta gente está hoy sujeta a proceso? ¿Cuántos casos trae la Procuraduría abiertos de esta administración? De esta administración tenemos ya diversos casos. De esta administración y de administraciones pasadas, son juicios que llevan varios años y que llevar un juicio penal
lleva un debido proceso y un proceso que no es corto, tiene un periodo de investigación, un periodo que es el juicio propiamente, lleva una etapa de apelación, de amparo y en muchos casos llega a la corte. Entonces son juicios que no son rápidos y por lo tanto tenemos varios iniciados, varios en investigación y varios en proceso. ¿No me podrías dar una cifra? Cifra propiamente no puedo yo dar porque es cifra que tenemos, o que es importante no dar a conocer, pero yo te puedo decir que son varios miles que tenemos. Ahora bien, hay la creencia, hay una narrativa de una parte importante de la población de que el trabajo de la Procuraduría es terrorismo fiscal. ¿Qué decirle a la gente que te dice, oye, lo que está haciendo el gobierno es terrorismo fiscal? Es perseguirnos y eso... Y déjame hacerte la pregunta completa para que te puedas explayar. Y eso no afecta a las empresas y afecta el clima de negocios. Yo te lo voy a decir muy claro. El facturero sí te va a decir que es terrorismo fiscal, porque al final de cuentas ellos son los que están preocupados de que se les está acabando el negocio. El que compra facturas también te va a decir que es terrorismo fiscal. El que cumple debidamente con sus obligaciones no tiene nada de qué preocuparse. El atrasarse en sus impuestos no tiene de qué preocuparse. Quien está dentro del marco de la ley no tiene de qué preocuparse. El que vende facturas, el que compra facturas o el que comete los delitos establecidos en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación con las calificativas que en el mismo se establecen, es decir, utilizas documentación falsa, no pagas las retenciones que llevaste a cabo, todos los supuestos que se establecen ahí, amortizar pérdidas inexistentes, utilizar datos falsos para obtener devoluciones, acreditamientos o compensaciones, y que aparte omitiste el pago de 7.6 millones de pesos, caerías en esos supuestos. Si no estás en esos supuestos, no tienes ni siquiera la preocupación de un delito o en su caso de prisión preventiva oficiosa. O sea, tú niegas esta versión. Sí, evidentemente el facturero sí. Y déjame hacer un símil. Pues finalmente el que vende piratería dice que son hombres de trabajo y que lo que están es trabajando. Quien vende artículos robados o quien vende drogas, tú lo equipararías a que es la misma posición, digamos. Prácticamente lo único que nosotros estamos haciendo es cumplir con la ley y poniendo un piso parejo. Que se preocupen los que compran facturas, que se preocupen los que contratan de servicio de outsourcing ilegal, es decir, que no cumple con sus obligaciones fiscales, de seguridad social y laborales. Eso sí que se preocupen, pero esos son los que hacen que haya una competencia desleal para el contribuyente cumplido, el patrón que cumple debidamente con sus obligaciones fiscales, el contribuyente que cumple debidamente con sus obligaciones fiscales. Ellos son los que tenemos que defender y por eso vamos a atacar a los ilegales. Querido Carlos, ¿qué esperar de la actuación de la Procuraduría? ¿Qué garantía darle a la gente de pues que están haciendo lo que deben hacer? Pues mira, cuando los hechos hablan, las palabras sobran. El hecho de que yo te esté hablando que tenemos 92% de efectividad es que no estamos haciendo las cosas al vapor, que estamos promoviendo denuncias o querellas por asuntos donde realmente se acredita el delito fiscal. Si nosotros tuviéramos una gran mayoría de asuntos perdidos, sí te diría que no estamos sabiendo lo que hacemos. Nosotros sabemos perfectamente lo que estamos haciendo, sabemos perfectamente dónde está el problema de la defraudación fiscal y lo estamos atacando. Estos grupos son grupos muy poderosos en dinero, están vinculados muchos de ellos con otras formas de delincuencia. ¿Cómo se enfrentan a grupos tan poderosos en materia económica? Con toda la fuerza del Estado. Al final de cuentas, aquí estamos trabajando diversas entidades de gobierno, llámese WIF, llámese SAT, llámese IMSS, llámese Secretaría del Trabajo, la Fiscalía General de la República. Estamos llevando un trabajo conjunto que nos permite enfrentar a esta delincuencia con todo el peso del Estado. Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo y creo que están haciendo un gran trabajo. Te agradezco mucho, David, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Que te vaya muy bien.